Hola amigos y amigas, espero que a pesar de esta cuarentena se la estén pasando pues bastante bien, la estén sobrellevando bastante bien. Este es un periodo complicado, pero también es la excusa perfecta para cultivarnos, para ponernos a leer todos esos libros que teníamos ahí arrumbados, para practicar nuestro dibujo al máximo, para retomar la guitarra, el teclado, la batería, etc. Y para que también mantengan su mente activa, así como empezamos con el video anterior sobre ética y moral. En este video también vamos a plantear otra pequeña problemática, vamos a crear un poco de controversia. Ok, iniciemos la polémica. La obra de arte, ¿a quién le pertenece? ¿A quién la compra o a quién la hace? Y antes de que se decanten más por uno o por el otro, vamos a poner ciertos ejemplos, iniciando con ciertas reglas en el juego. Primero que nada, es obvio que si alguien compra un cuadro, pues tendrá la propiedad del cuadro. Es decir, lo podrá poner donde se le dé la gana, regalarlo, tirarlo incluso, o revenderlo. Creo que no hay mucha discusión a estas alturas, ¿verdad? Pero para ser aún más específicos, pongamos otro ejemplo más complejo. Si un diseñador crea un logo para X empresa, difícilmente hay un original como tal de esa obra, pero la empresa ahora tiene todos los derechos sobre dicho logo, y ni otra empresa puede usarlo, ni el artista o creador volverlo a emplear, ¿cierto? Entonces, ¿de quién es ahí la obra? Y aún más podríamos preguntarnos, ¿realmente en ese caso existe una obra como tal? ¿O es simplemente una especie de concepto, que en la mayoría de casos incluso se queda a un nivel inmaterial? ¿Qué pasa ahí? Ahora pensemos en otro caso donde artista y creador suelen perderse con facilidad. Los grafitis. Y cuando hablo de grafitis me refiero a los que uno puede encontrar normalmente en la calle, no a una pieza de Banksy, ni a esos horribles rayones, o directamente a alguna obscenidad, sino a esas obras que, bueno, se ven bien. No son realmente la gran obra maestra, pero se ven bastante bien. Los grafitis conllevan un par de consideraciones interesantes también. La primera es que, bueno, suelen ser temporales. Duran lo que el próximo graffiti tarde en reemplazarlo, o en que el vecino indignado lo borre con alguna pintura barata. Por otro lado, y también un aspecto interesante es que, aunque suelen tener una firma que los identifica con un artista como tal, para la mayoría de sus espectadores, es decir, los transeúntes, estas obras suelen pasar por obras anónimas. Y, a decir verdad, quizás así es mejor, porque algunos vecinos podrían tomar a mal que el hijo de la vecina que prepara tamales les raye cada 15 días sus paredes. Y como decíamos, en estos casos el autor y la obra como tal son, bueno, difusos, temporales. En estos casos, ¿qué pasa con el autor? ¿Qué pasa con la obra? Tenemos una obra que solo va a durar un periodo bastante corto, que no va a salir del espacio donde fue realizada, y de que la mayoría simplemente desconoce el autor. En estos casos, ¿a quién le pertenece la obra? ¿Al artista anónimo? ¿A la comunidad? Esa misma comunidad que al final de cuentas la va a acabar quitando. Pero si a estas alturas las cosas se están enredando bastante, bueno, vayamos todavía más allá. Pongamos otro ejemplo, donde la línea que separa la obra de su creador es todavía más difusa. Las piezas arqueológicas, sin artistas renombrados, suelen pasar, cuando mucho, a ser identificadas como creadas por X o Y cultura, si no es que acaban entre el montón de piezas desconocidas. Claro, podríamos ser más radicales y llegar hasta las pinturas rupestres, pero bueno, creo que aplica más o menos el mismo caso. Nuevamente, en estos casos, parece que el propietario, por decirlo de alguna forma, de la obra como tal, bueno, viene a ser más bien la sociedad, una cierta cultura en específico. O ya podemos empezar a atribuir a estas obras como una especie de patrimonio de la humanidad. Si se sienten confundidos a estas alturas, no es para menos. Artistas, críticos, filósofos y curadores se han preguntado lo mismo. De hecho, mucho de la naturaleza de la obra sigue siendo difusa, compleja y hasta contradictoria. Y si esto vuelve difícil responder nuestra pregunta inicial, esperen a ver lo que sigue. Hay otro contexto que hace compleja la cuestión. ¿Qué pasa cuando un artista tiene aprendices? Y cuando digo aprendices es una forma amable de decir ayudantes o asistentes.
que por lo general toman ese boceto mal hecho en una servilleta que el genio les dio para terminar el trabajo y regalarle el crédito al artista famoso. La obra en cuestión, todo ese material, bueno, queda en un cierto abismo legal, donde, aunque la autoría de la obra pertenece al artista renombrado, la pieza al comprador, la obra en realidad es resultado de los asistentes. Compleja situación, ¿cierto? Esto abre preguntas como: ¿dónde está el valor de la obra? ¿Reside en ella misma? ¿O su valor depende de quién la hizo, de quién la está firmando? Y si la realizaron más de una persona, ¿a quién se le puede considerar su creador? Es decir, si mañana se descubre que la Mona Lisa fue pintada por el vecino panadero de Da Vinci y que él solo la firmó, ¿esta seguiría valiendo lo mismo? ¿O en qué reside su valor? ¿En que se creyó por mucho tiempo que había sido realizada por Da Vinci? ¿Ahora en la ironía de la situación? ¿En que lleva mucho tiempo en un museo? ¿En qué? Y si a estas alturas empiezan a pensar que la obra vale tanto por el renombre del artista como por la obra como tal, vamos a hacer la situación un poco más compleja, con unas de esas obras que, bueno, básicamente cualquiera puede garabatear. Y como estoy seguro que fans acérrimos de Kandinsky o Pollock no tenemos en el canal, díganme, en una de esas joyitas que estos genios pintaban, sarcasmo, ¿dónde? ¿Por qué valen estas obras? ¿Por la pieza en sí misma, por su calidad artística, o por el nombre que la respalda? Porque si es así, da igual que la tenga quien sea el dueño, el nombre de su creador seguirá siendo el que tenga más peso al final del día. Y antes de que empieces a darte de topes en la pared, esto se va a poner todavía más confuso. ¿Qué ocurre con todas esas obras menores, esas piezas de artistas apenas conocidos, que, de no ser porque han sido acogidas por un museo, desde luego para una de sus salas secundarias, en esos casos de no haber sido recogida por un museo, la obra no valdría nada? Porque bueno, solo uno que otro de esos eruditos del arte neozelandés del siglo XVIII saben realmente quién las pintó, y por lo general esas piezas suelen ser más asociadas al museo mismo que a sus creadores. En ese caso, ¿de quién es la obra? ¿Quién le está dando renombre? ¿Y a quién está asociada? Porque a su creador, mucho que digamos, no. Y ahora sí, antes de que le explote la cabeza a alguien y bueno, nos metamos en muchos problemas, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya hemos planteado ciertos escenarios donde autor, creador, que no siempre son sinónimos, y dueño se difuminan. Ahora les toca a ustedes responder la pregunta. Dejando de lado la mera posesión material, ¿a quién creen que le pertenece realmente la obra? ¿Al creador o al propietario? ¿A una sociedad en específico? ¿O incluso a todos como patrimonio de la humanidad? Dejen sus respuestas en los comentarios, y a las respuestas más interesantes las estaremos comentando en un próximo video, como la siguiente respuesta perteneciente al video de ética versus moral, donde dejamos la pregunta: entre ética y moral, ¿qué escogería Nietzsche y por qué? Sergio Quisque nos dice: la ética, pero considero que no puede ser cualquier ética. Caer en un sesgo cognitivo o también basarse en la moral quitaría su lógica. Debe ser una ética dicha de un superhombre. Y sí, si Nietzsche tuviera que apostar por una u otra, se decantaría por la ética sin duda, pero como señala nuestro amigo Sergio, sería una ética del superhombre. ¿Qué significa esto? Pues que a diferencia de otros filósofos como Kant, que apostaría porque se puede construir una ética universal, con sus matices, claro, para Nietzsche solo hay éticas personales, y solo tiene valor real la ética de un superhombre, no la de cualquiera. Y bueno, con esto terminamos, pero recuerden, nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Hola, si los tutoriales del canal te han gustado, pero sobre todo te han sido muy útiles, te invito a que tomes mis cursos de dibujo en Udemy. 2 cursos enfocados al dibujo de la figura humana y muy pronto 2 cursos más con la tercera parte del curso sobre dibujo humano y un nuevo curso sobre retrato. En nuestros cursos sobre figura humana vamos a partir desde los conceptos más básicos, desarrollando nuestros diferentes esquemas humanos, es decir, el masculino, femenino e infantil, hasta llegar a construir la musculatura de nuestro cuerpo, profundizando todos los temas que hemos tratado aquí.
con nuevos ejercicios, consejos, esquemas y una guía completa, así como una permanente consulta ante cualquier duda que tengas. Así que si te gusta dibujar y siempre has querido aprender a hacerlo o quieres pulir lo que ya sabes, te invito a que te unas a los más de 750 artistas que ya llevan el curso. Y como siempre, los links están en la descripción del video.